¿Y si te dijera que las cruzadas nunca fueron realmente por Dios? Que detrás de cada grito de Deus Vult se escondía el mayor esquema de enriquecimiento y control político que el mundo medieval había visto. Durante casi 1000 años nos han contado la historia de guerreros santos marchando hacia Tierra Santa para liberar Jerusalén. Pero la verdad es mucho más oscura, más calculada y sorprendentemente más moderna de lo que imaginas. Imagina Europa en 1095, no como los castillos de cuento de hadas que ves en las películas, sino como realmente era, un infierno de violencia descontrolada. Señores feudales matándose entre sí por pedazos de tierra, campesinos atrapados en guerras que no entendían, caballeros que se suponía eran defensores de la fe, violando, saqueando y asesinando a cristianos como ellos. La Iglesia había intentado detener esta locura con algo llamado la paz de Dios y la tregua de Dios, decretos que prohibían la guerra en ciertos días o contra ciertas personas. El resultado, nadie les hizo caso. Europa se estaba desangrando y la Iglesia, que se suponía era la máxima autoridad moral, era vista como débil e irrelevante. Y entonces aparece Urbano II. Este hombre no era un santo místico soñando con el cielo. Era un político astuto, un estratega brillante que entendía algo fundamental. No puedes detener la violencia, pero sí puedes redirigirla. Urbano había sido monje benedictino. Había escalado los rangos eclesiásticos con precisión quirúrgica. Y ahora, como papa, enfrentaba el mayor desafío de su vida. La Iglesia estaba dividida. Había otro papa, un antipapa llamado Clemente III, respaldado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV. Roma misma estaba ocupada. Urbano había pasado años en el exilio, moviéndose de ciudad en ciudad como un fugitivo. Su autoridad era una broma. Necesitaba algo grande, algo que hiciera que toda la cristiandad volteara a verlo, que restaurara el poder papal de forma tan dramática que nadie pudiera cuestionarlo nunca más. Y entonces llegó la carta. Desde Constantinopla, desde el otro lado del mundo conocido, el emperador bizantino Alexios I Comneno enviaba un mensaje desesperado. Los turcos selyúcidas estaban aplastando el imperio bizantino. Habían conquistado casi toda Anatolia. Estaban a las puertas de Constantinopla. Alexios necesitaba mercenarios, soldados profesionales que ayudaran a defender sus fronteras. Era una petición militar estándar, el tipo de cosa que sucedía todo el tiempo en la Edad Media. Pero en las manos de Urbano, esa simple petición de ayuda militar se transformó en algo completamente diferente, algo mucho más grande, algo que cambiaría el mundo. Porque Urbano no vio en esa carta una petición de mercenarios. Vio una oportunidad de oro, vio la solución a todos sus problemas en un solo movimiento maestro. Podía tomar toda esa violencia que estaba destruyendo Europa, toda esa energía caótica de miles de caballeros sedientos de sangre, y lanzarla hacia el este, hacia los musulmanes, hacia el enemigo perfecto. Y no solo eso, podía envolverlo todo en el manto de la santidad, convertir asesinos en santos, transformar la codicia en devoción. Pero necesitaba un símbolo, necesitaba un objetivo que hiciera que incluso el campesino más pobre dejara su hogar. Constantinopla era demasiado lejana, demasiado abstracta, pero Jerusalén, Jerusalén, la ciudad donde Cristo había caminado, donde había muerto, donde había resucitado. Jerusalén era el símbolo perfecto. Aquí está el primer giro que nadie te cuenta. Alexios nunca pidió que reconquistaran Jerusalén. Él quería ayuda para defender Anatolia, para recuperar territorios perdidos cerca de Constantinopla. Jerusalén había estado bajo control musulmán durante más de 400 años. Los cristianos aún podían peregrinar allí. No había una crisis urgente en Jerusalén,
Pero Urbano necesitaba ese símbolo emocional, necesitaba pintar una imagen de hermanos cristianos siendo torturados, de lugares santos siendo profanados, de una llamada divina que no podía ser ignorada. Así que tomó la petición de Alexios y la transformó. La envolvió en profecía, en promesas divinas, en la idea de que Dios mismo estaba llamando a su pueblo a levantarse. Y con eso, montó el escenario para el discurso que cambiaría todo en Clermont. Para entender la genialidad del plan de Urbano, necesitas entender exactamente qué tan roto estaba el mundo en 1095. Y cuando digo roto, no estoy exagerando. Europa Occidental era un continente al borde del colapso total. El sistema feudal, que se suponía traería orden y estabilidad, había creado lo opuesto, una pesadilla de violencia fragmentada donde cada señor con un pedazo de tierra se creía un rey. Imagina un continente entero dividido en miles de pequeños reinos, cada uno con su propio ejército privado, cada uno compitiendo por recursos, por poder, por simple supervivencia. No había policía, no había sistema judicial efectivo. La justicia era lo que tu señor decidía que era, y si eras lo suficientemente fuerte, podías hacer lo que quisieras. Los caballeros, esos nobles guerreros que la cultura pop ha romantizado durante siglos, eran en realidad pandillas organizadas de matones entrenados desde la infancia para matar. Sí, había códigos de caballería, ideales de honor y protección de los débiles. Pero en la práctica, la mayoría de estos hombres pasaban su tiempo atacando las tierras de sus vecinos, quemando cosechas, robando ganado, violando mujeres y asesinando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y no estamos hablando de unos pocos caballeros problemáticos. Esto era endémico, era la norma. El historiador Georges Duby lo llamó la juventud desenfrenada de la aristocracia, y tenía razón. Había miles de segundos y terceros hijos de nobles, hombres entrenados para la guerra pero sin tierras que heredar, vagando por Europa buscando fortuna, gloria o simplemente algo que saquear. La Iglesia había intentado controlar esto con la paz de Dios y la tregua de Dios, movimientos que surgieron a finales del siglo X como respuesta desesperada a la anarquía. La paz de Dios prohibía atacar a ciertos grupos, clérigos, monjes, mujeres, campesinos, mercaderes. La tregua de Dios iba más allá, prohibiendo la guerra durante ciertos días, todos los domingos, las festividades religiosas importantes, eventualmente desde el miércoles por la noche hasta el lunes por la mañana. En teoría, esto significaba que solo podías hacer guerra unos pocos días al mes. En la práctica, nadie respetaba estas reglas. ¿Por qué lo harían? No había forma de hacerlas cumplir. Un obispo podía excomulgar a un caballero por violar la tregua de Dios, pero si ese caballero tenía un ejército, ¿qué importaba la excomunión? La Iglesia no tenía soldados propios. Su única arma era espiritual. Y esa arma se había vuelto cada vez menos efectiva. Pero el caos militar era solo parte del problema. La Iglesia misma estaba podrida desde dentro. La querella de las investiduras, el conflicto masivo entre papas y emperadores sobre quién tenía derecho a nombrar obispos, había desgarrado la unidad cristiana. Enrique IV, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, había nombrado a su propio papa, Clemente III, en oposición a Urbano II. Roma estaba físicamente ocupada por tropas imperiales. Urbano había pasado años moviéndose entre el sur de Italia y Francia, incapaz de entrar en su propia capital. La autoridad papal estaba en su punto más bajo en siglos, y no era solo política. La corrupción dentro de la Iglesia era legendaria. La simonía, la venta de cargos eclesiásticos, era práctica común. Obispos compraban sus posiciones, luego vendían posiciones menores para recuperar su inversión. Los sacerdotes violaban regularmente sus votos de celibato.
Los monasterios que se suponía eran centros de vida espiritual se habían convertido en haciendas económicas, preocupadas más por sus tierras que por sus almas. Entonces, aquí está Urbano en 1095, un papa en el exilio, liderando una iglesia dividida y corrupta, presenciando un continente desgarrado por violencia interminable, sin forma real de hacer que alguien escuche. Y entonces llegó la carta de Alexios. Y Urbano, con la brillantez de un verdadero genio político, vio la solución perfecta. No podía detener la violencia en Europa, pero podía exportarla. No podía hacer que los caballeros dejaran de pelear, pero podía darles un enemigo común. No podía restaurar la unidad de la Iglesia mediante argumentos teológicos, pero podía crear una causa tan grande, tan urgente, tan divinamente sancionada, que cada cristiano en Europa tendría que reconocer su liderazgo. Podía transformar criminales en cruzados, convertir el pecado en penitencia, y todo mientras fortalecía el poder papal de forma que ningún emperador podría desafiar. Todo lo que necesitaba era vender la idea, y para eso necesitaba el discurso perfecto. Constantinopla, 1095, la ciudad más grande del mundo cristiano, la heredera de Roma, la joya del Mediterráneo, estaba en problemas reales. Durante siglos, el Imperio Bizantino había sido el baluarte oriental de la cristiandad, un imperio rico, sofisticado y poderoso que había resistido ola tras ola de invasiones, árabes, búlgaros, rus, nómadas de las estepas. Pero ahora enfrentaba una amenaza diferente. Los turcos selyúcidas, un pueblo nómada que había adoptado el Islam y había construido un imperio desde Asia Central hasta el Medio Oriente, habían hecho lo que nadie más había logrado: destruir el ejército bizantino en una sola batalla catastrófica. Manzikert, 1071. Ese nombre resonaba en Constantinopla como un trauma colectivo. En esa batalla, el emperador romano IV Diógenes fue capturado, su ejército aniquilado, y las puertas de Anatolia quedaron abiertas de par en par. En los años siguientes, los turcos no solo invadieron, conquistaron, una por una, las provincias orientales del imperio cayeron. Antioquía, una de las ciudades más antiguas e importantes del cristianismo, cayó en 1084. Nicea, donde se había celebrado el primer concilio ecuménico que definió la doctrina cristiana, estaba ahora en manos turcas y servía como capital de un sultanato. Para 1095, el Imperio Bizantino había perdido casi toda Anatolia, el corazón agrícola y militar del imperio. Constantinopla misma, aunque todavía inexpugnable detrás de sus legendarias murallas, estaba aislada, rodeada de enemigos, sangrando lentamente. El nuevo emperador, Alexios I Comneno, era un general brillante que había tomado el trono en 1081 y había pasado los últimos 14 años desesperadamente tratando de estabilizar un imperio en caída libre. Alexios era un realista. Sabía que no podía derrotar a los turcos con las fuerzas que tenía. El ejército bizantino, alguna vez el más profesional y efectivo del mundo, estaba diezmado. Necesitaba soldados, y los necesitaba rápido. Así que hizo lo que los emperadores bizantinos habían hecho durante siglos. Buscó mercenarios de Occidente. Envió embajadores al concilio de Piacenza en marzo de 1095, donde Urbano II estaba presidiendo. La petición era clara y específica. Necesitamos soldados profesionales, caballeros occidentales que ayuden a defender y recuperar territorios en Anatolia. Estamos dispuestos a pagar. Es un trabajo militar estándar. Vengan, peleen, reciban su oro, váyanse a casa. Esto no era inusual. Los bizantinos habían contratado mercenarios occidentales antes. La Guardia Varangiana, la élite de guardaespaldas del emperador, estaba compuesta principalmente por vikingos y anglosajones. Había precedentes, había sistemas establecidos.
era negocio. Pero aquí está lo crucial, lo que se pierde en casi todos los relatos populares de las cruzadas. Alexios nunca pidió una invasión masiva para conquistar Jerusalén. Lee eso de nuevo. El emperador bizantino, el hombre cuya petición supuestamente lanzó las cruzadas, nunca pidió que se reconquistara Jerusalén. Sus objetivos eran mucho más limitados y prácticos. Quería recuperar Anatolia, especialmente las ciudades costeras y las rutas comerciales. Quería un ejército de apoyo que le ayudara a empujar a los turcos de vuelta hacia el este. Jerusalén, que había estado bajo control musulmán desde 638, con un breve intervalo, no era una prioridad militar bizantina. De hecho, las relaciones entre Constantinopla y los líderes musulmanes de Jerusalén habían sido generalmente cordiales. Los peregrinos cristianos podían visitar la ciudad. Había iglesias funcionando. No había persecución sistemática. Era parte del status quo del Mediterráneo oriental. Pero Urbano II escuchó la petición de Alexios y vio algo completamente diferente. No vio una petición de mercenarios para una campaña regional. Vio la justificación perfecta para el plan más ambicioso de su pontificado. Vio la oportunidad de tomar esa petición limitada y transformarla en una llamada universal que resonaría en cada rincón de Europa. Porque Anatolia no significaba nada para un campesino francés. Constantinopla era una ciudad lejana, extraña, llena de griegos que ni siquiera hablaban latín y cuya versión del cristianismo era sospechosamente diferente. Pero Jerusalén era diferente. Jerusalén era donde Cristo había caminado, donde había realizado milagros, donde había sido crucificado y había resucitado. Jerusalén era el símbolo emocional más poderoso en todo el cristianismo. Y Urbano, con la visión de un genio propagandístico, entendió que si conectaba la petición de Alexios con Jerusalén, si pintaba la imagen de hermanos cristianos en peligro y lugares santos profanados, podía movilizar no solo unos pocos cientos de mercenarios, sino decenas de miles de guerreros, todos marchando bajo el liderazgo papal. Ese era el verdadero golpe de genio: transformar una petición militar específica en una guerra santa universal, con Jerusalén como el premio final que justificaba cualquier sacrificio. Y con eso en mente, Urbano se preparó para pronunciar el discurso de su vida en Clermont. Aquí está uno de los hechos más inquietantes sobre el evento que cambió la historia de Europa. Nadie sabe realmente qué dijo Urbano II ese día en Clermont. Piénsalo. El discurso más importante de la Edad Media, el momento que lanzó siglos de guerra, muerte y transformación cultural, y no tenemos ni una sola transcripción contemporánea. Cero. Lo que tenemos son 5 versiones diferentes, escritas años después por cronistas que ni siquiera estuvieron allí, cada una con sus propias agendas, cada una más dramática que la anterior. Es como si el discurso original fuera una plantilla en blanco que cada escritor llenó con lo que él creía que Urbano debería haber dicho, o más exactamente, con lo que necesitaban que hubiera dicho para justificar lo que vino después. La versión más famosa, la que aparece en la mayoría de los libros de historia, fue escrita por un monje benedictino llamado Roberto el Monje. Y Roberto no escribió su versión hasta 1107, 12 años después del discurso. ¿Estuvo Roberto en Clermont? Probablemente no. Pero eso no le impidió crear lo que es esencialmente una obra maestra de propaganda medieval. En la versión de Roberto, Urbano describe atrocidades tan horribles, tan específicas, tan diseñadas para provocar furia, que es imposible que fueran simplemente informativas. Habla de turcos torturando cristianos, abriendo vientres, arrancando intestinos, atándolos a estacas y obligando a las víctimas a caminar hasta que sus entrañas se desenrollaran completamente.
Describe violaciones sistemáticas de mujeres cristianas, profanaciones de iglesias, circuncisiones forzadas de hombres cristianos como humillación definitiva. Cada detalle está diseñado para deshumanizar al enemigo, para convertir a los musulmanes no en adversarios políticos o religiosos, sino en monstruos literales. Y aquí está el problema. No hay evidencia de que estas atrocidades específicas estuvieran ocurriendo. Los turcos selyúcidas eran conquistadores, sí, pero no especialmente más brutales que cualquier otro ejército medieval, incluidos los cristianos. Las comunidades cristianas en territorios bajo control musulmán en el Medio Oriente habían coexistido durante siglos. Había tensiones, claro, había conflictos, pero no había un programa sistemático de tortura y exterminio como el que Roberto describe. Entonces, ¿por qué inventar estas historias? Porque Urbano necesitaba algo más que un llamado político. Necesitaba despertar un odio visceral, una furia tan profunda que hombres ordinarios dejaran sus hogares, vendieran todo lo que tenían y marcharan miles de kilómetros hacia lo desconocido. Necesitaba crear un enemigo que no fuera humano, porque es mucho más fácil matar algo que no consideras humano. Las otras versiones del discurso varían en detalles, pero comparten el mismo núcleo. Urbano pintó una crisis urgente donde no existía una. Tomó conflictos políticos y militares normales y los transformó en una batalla cósmica entre el bien y el mal. Y luego pronunció la frase que se convertiría en el grito de batalla de las cruzadas: Deus vult, Dios lo quiere. Esas dos palabras eran brillantes en su simplicidad. No eran un argumento teológico complejo. No requerían educación o comprensión sofisticada. Eran certeza absoluta, autoridad divina distilada en un eslogan que cualquiera podía gritar. Si Dios lo quiere, entonces no hay debate moral. Si Dios lo quiere, entonces cualquier atrocidad se convierte en acto santo. Si Dios lo quiere, entonces tu violencia no solo está perdonada, está bendecida. Pero el verdadero golpe de genio de Urbano no fue la retórica del odio, fue la promesa que hizo a continuación. Porque Urbano entendía algo fundamental sobre la psicología medieval. La gente de su época vivía aterrorizada por el infierno. No era una creencia abstracta. Para ellos, el infierno era un lugar real donde pasarían la eternidad en agonía indescriptible si morían con pecados no perdonados. Y en 1095 casi todos tenían pecados: los caballeros que habían matado, los señores que habían robado, los campesinos que habían codiciado. La salvación no era una certeza, era una lucha constante, un equilibrio precario de pecado y penitencia. Entonces Urbano hizo algo que nunca se había hecho antes a esa escala. Ofreció una salida. Ofreció lo que llamó una indulgencia plenaria. Si tomabas la cruz, si ibas en esta cruzada, todos tus pecados confesados serían perdonados. No tendrías que hacer penitencia. No tendrías que preocuparte por el purgatorio. Tu cuenta con Dios quedaría saldada. Déjame ser claro sobre lo revolucionario que era esto. Antes de Clermont, las indulgencias existían, pero eran pequeñas, parciales, otorgadas por actos específicos de caridad o penitencia. Podías ganar unos días o semanas de reducción de tu tiempo en el purgatorio. Pero una indulgencia plenaria, perdón completo de todas las consecuencias temporales del pecado, eso era extraordinario. Y Urbano estaba ofreciéndola no por oración o ayuno o caridad, sino por violencia, por matar. Si morías en esta cruzada, ibas directo al cielo. Si sobrevivías, todos tus pecados anteriores estaban borrados. Era la oferta más seductora que la iglesia medieval podría hacer. Y funcionó. Funcionó tan bien que cuando Urbano terminó su discurso, miles de personas gritaron «Deus vult» y comenzaron a coser cruces en sus ropas allí mismo. El movimiento había comenzado, y con él,
el esquema más lucrativo que el papado jamás había diseñado. Para entender completamente la genialidad manipuladora de lo que Urbano hizo, necesitas entender cómo funcionaba realmente el sistema de salvación medieval. No era como el cristianismo moderno, donde muchos creen que la fe sola es suficiente. En la teología católica del siglo XI, la salvación era un proceso complicado, casi burocrático. Primero, tenías que confesar tus pecados a un sacerdote. Eso te daba absolución de la culpa eterna. Básicamente significaba que no irías al infierno por esos pecados específicos, pero aún quedaba la pena temporal, las consecuencias de tus acciones que tenías que pagar en esta vida o en el purgatorio. La penitencia era cómo pagabas esa deuda. Ayunar durante semanas, hacer peregrinaciones, dar limosnas, rezar durante horas. Para pecados graves, las penitencias podían durar años o incluso toda una vida. El purgatorio era el concepto que hacía todo esto, especialmente aterrador. Era un lugar entre el cielo y el infierno donde las almas iban a ser purificadas de sus pecados antes de poder entrar al paraíso. Y según la teología de la época, podías pasar siglos allí, sufriendo en fuego purificador, pagando cada pequeño pecado no expiado de tu vida terrenal. La gente medieval vivía con un miedo genuino y profundo de este lugar. Gastaban fortunas en misas por sus almas, hacían donaciones masivas a monasterios para que los monjes rezaran por ellos después de su muerte. La industria entera de la salvación se construyó sobre este temor, y ahora Urbano estaba ofreciendo un atajo. No solo un pequeño descuento en tu tiempo de purgatorio, estaba ofreciendo eliminación completa de toda pena temporal por todos los pecados confesados. Pero aquí está lo verdaderamente revolucionario. Urbano estaba redefiniendo qué contaba como penitencia. Tradicionalmente, la penitencia era sobre autonegación, sobre sufrir para purificar el alma. Ayunar te hacía hambriento. Las peregrinaciones eran incómodas y difíciles. Las limosnas te empobrecían. El sufrimiento era el punto. Pero Urbano estaba diciendo que ir a la cruzada contaba como penitencia máxima, incluso si lo que realmente ibas a hacer era pelear, conquistar y potencialmente enriquecerte con botín. Claro, el viaje sería difícil, muchos morirían en el camino. Pero para los que sobrevivieran y tuvieran éxito, esta no era exactamente autonegación, era aventura, gloria, posible riqueza, todo mientras ganabas tu boleto al cielo. Era el mejor negocio que la iglesia medieval jamás había ofrecido. Y Urbano fue específico sobre los términos. Cualquiera que tomara la cruz con devoción solamente, no por ganar honor o dinero, recibiría la indulgencia. Esa pequeña cláusula era brillante porque era completamente no verificable. ¿Cómo pruebas qué hay en el corazón de alguien? ¿Cómo distingues entre devoción genuina y avaricia? No puedes. Así que en la práctica, cualquiera que tomara la cruz recibía el beneficio, sin importar sus motivaciones reales. Y créeme, las motivaciones reales de la mayoría de los cruzados tenían mucho que ver con honor, dinero, tierras y poder, y muy poco con devoción pura. Pero eso no importaba. La indulgencia se otorgaba en el momento en que hacías tu voto y cosías la cruz en tu ropa. El perdón era instantáneo, la salvación estaba garantizada. Piensa en lo que esto significaba psicológicamente. Eres un caballero que ha pasado años matando, saqueando, violando. Has hecho cosas por las que sabes que serás castigado en el más allá. Has intentado hacer penitencia, pero es difícil, interminable, nunca se siente como suficiente. Y de repente, un representante del poder máximo en la tierra te dice: haz esta cosa que de todos modos eres bueno haciendo, pelear y conquistar, y todos tus pecados desaparecen. Pizarra limpia, cuenta saldada. ¿Cómo rechazas eso? ¿Cómo no lo aprovechas?
era psicológicamente irresistible. Y para aquellos que morían en la cruzada, la promesa era aún mejor: martirio instantáneo, entrada directa al paraíso, sin purgatorio, sin juicio, solo recompensa eterna. Urbano había convertido la guerra en sacramento, la violencia en adoración, el asesinato en acto de amor divino. Y con eso había abierto una puerta que la Iglesia nunca podría cerrar completamente. Ahora llegamos al corazón del asunto, la parte que los libros de historia a menudo pasan por alto o minimizan. Las cruzadas fueron un negocio increíblemente lucrativo para el papado. No inmediatamente, no de forma obvia, pero a largo plazo, el sistema que Urbano estableció generó flujos masivos de riqueza hacia Roma y consolidó el poder papal de formas que cambiarían Europa para siempre. Y todo comenzó con ese concepto aparentemente inocente de la indulgencia. Porque una vez que estableces el principio de que la Iglesia puede otorgar perdón divino a cambio de ciertas acciones, bueno, solo es cuestión de tiempo antes de que alguien se pregunte, ¿qué otras acciones podrían calificar? ¿Y podrían algunas de esas acciones involucrar dinero? Inicialmente, la primera cruzada fue económicamente desastrosa para muchos de sus participantes. Los nobles que fueron tuvieron que vender o hipotecar tierras para financiar sus ejércitos. Godofredo de Bouillon, uno de los líderes de la cruzada, vendió prácticamente todo lo que poseía para financiar su expedición. Decenas de miles de personas gastaron sus ahorros de vida en equipo, provisiones, transporte. Muchas familias quedaron en la ruina. Así que no, la primera cruzada en sí no llenó directamente las arcas papales, pero estableció un precedente, un modelo, un sistema que podría ser refinado y monetizado. Y durante las siguientes décadas y siglos, eso es exactamente lo que sucedió. El primer mecanismo de lucro era directo. Cuando los nobles vendían sus tierras para financiar su participación en las cruzadas, ¿a quién se las vendían frecuentemente? A la Iglesia. Los monasterios, los obispados, tenían capital acumulado y estaban felices de comprar propiedades a precios de liquidación de nobles desesperados. Así que las cruzadas efectivamente transferían tierras masivas de manos laicas a eclesiásticas. Cada ola de cruzadas significaba otra ronda de nobles empobreciéndose mientras las instituciones de la Iglesia expandían sus propiedades. Esto no fue accidental. Fue una consecuencia directa del sistema que Urbano creó. Y más tierra significaba más renta, más poder económico, más influencia política. Pero el verdadero golpe de genio vino después, cuando el concepto de indulgencias comenzó a evolucionar. Al principio, recuerda, la indulgencia estaba ligada a la participación física en la cruzada. Tenías que ir, tenías que arriesgar tu vida. Pero gradualmente, las reglas comenzaron a flexibilizarse. ¿No puedes ir a la cruzada porque eres demasiado viejo? Está bien, financia a alguien más para que vaya y recibe una indulgencia parcial. ¿Eres mujer y no puedes pelear? Dona a la causa de la cruzada y gana beneficios espirituales. ¿Eres clérigo con responsabilidades que no te permiten ir? Paga un impuesto especial de la cruzada y tu alma sigue recibiendo protección. Lentamente pero seguramente, la conexión entre la penitencia real y la indulgencia se fue diluyendo. El acto físico de peregrinar y pelear fue siendo reemplazado por contribuciones financieras. Para el siglo XIII, el sistema estaba completamente establecido. El Papa podía declarar una cruzada y simultáneamente anunciar impuestos especiales sobre todo el clero para financiarla. Estos diezmos de la cruzada eran obligatorios. Los obispos tenían que pagar y ellos a su vez cobraban a los sacerdotes bajo su autoridad, quienes cobraban a sus feligreses. Era un sistema de tributación que fluía hacia arriba, directo a Roma.
y la justificación era siempre la misma. Esto es por la guerra santa, esto es para defender la cristiandad, esto es voluntad de Dios. ¿Cómo te niegas a pagar por la voluntad de Dios? Entonces el dinero fluía, millones en finanzas medievales, suficiente para financiar no solo cruzadas al Medio Oriente, sino también guerras papales en Italia, construcción de iglesias, el mantenimiento de la burocracia papal cada vez más grande. Y luego estaban las indulgencias que se vendían directamente. Ahora, técnicamente, la Iglesia siempre mantuvo que no podías comprar una indulgencia. Lo que comprabas era la oportunidad de demostrar tu devoción a través de una donación caritativa. Y la indulgencia era un beneficio espiritual otorgado por tu devoción demostrada. Pero ven, esta es la clase de distinción técnica que no engaña a nadie. En la práctica llegabas con dinero, lo entregabas, recibías un certificado de indulgencia. Era una transacción, y para el siglo XV había literalmente vendedores de indulgencias viajando por Europa con tablas de precios. Tanto por un mes de purgatorio reducido, tanto por un año, tanto por perdón completo. Había indulgencias para vivos, indulgencias para muertos. Paga ahora para sacar a tu abuela del purgatorio. Era un mercado abierto de salvación. El paralelo con un esquema Ponzi no es perfecto, pero hay similitudes inquietantes. En un Ponzi prometes rendimientos que no puedes verificar. Usas el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, y el esquema colapsa cuando la gente deja de creer o deja de pagar. Las indulgencias prometían beneficios espirituales que no podían ser verificados en esta vida. Usaban el miedo al purgatorio para generar flujo constante de dinero. Y el sistema solo funcionaba mientras la gente creyera que el Papa realmente tenía el poder de otorgar estos beneficios espirituales. Cuando esa creencia finalmente se agrietó en el siglo XVI con la Reforma, todo el sistema colapsó. Pero durante 400 años funcionó, generó fortunas, financió guerras, palacios, obras de arte, la maquinaria entera del papado medieval y renacentista. Y todo comenzó con Urbano II en Clermont, ofreciendo esa primera indulgencia por una cruzada. Él probablemente no previó exactamente cómo evolucionaría el sistema. Probablemente realmente creía que estaba ofreciendo un beneficio espiritual genuino, pero también era lo suficientemente astuto para entender que estaba creando un mecanismo de poder sin precedentes, un mecanismo que permitía al Papa movilizar ejércitos, recaudar impuestos y controlar las conciencias de millones de personas. Todo mientras afirmaba actuar como simple intermediario de la voluntad divina. Era brillante, era cínico y cambió el cristianismo para siempre. Ahora tenemos que hacernos la pregunta incómoda que pocos libros de historia realmente abordan. Si las cruzadas realmente eran sobre liberar Jerusalén, ¿por qué Jerusalén específicamente? ¿Por qué en 1095 y no en 638 cuando los musulmanes la conquistaron por primera vez? ¿Por qué no en 969, cuando los fatimíes la tomaron de manos de otros musulmanes? ¿Por qué no en cualquiera de los 450 años previos durante los cuales Jerusalén había estado bajo control islámico? La respuesta, honesta, es que Jerusalén no era realmente el objetivo, era el pretexto. Era el símbolo emocional perfecto para movilizar a las masas, mientras Urbano perseguía objetivos mucho más pragmáticos y terrenales. Entendamos primero la situación real de Jerusalén en 1095. La ciudad había cambiado de manos musulmanas varias veces, sí, pero la vida de los peregrinos cristianos había continuado relativamente sin interrupciones durante siglos. Los califas omeyas, abasíes y luego los fatimíes generalmente permitían el peregrinaje cristiano. Había iglesias cristianas activas en Jerusalén, incluida la iglesia del Santo Sepulcro, el sitio más sagrado del cristianismo. Los monjes vivían y trabajaban allí.
Los peregrinos europeos visitaban regularmente, tenían que pagar impuestos especiales, sí, a veces había restricciones o dificultades. Pero no había una crisis humanitaria urgente, no había persecución sistemática. La narrativa de Urbano sobre cristianos siendo torturados y lugares santos siendo profanados era, en el mejor de los casos, una exageración masiva y en el peor, propaganda pura. Entonces, ¿qué estaba realmente pasando aquí? ¿Cuáles eran los objetivos reales de Urbano? Los historiadores modernos han identificado varios, y ninguno de ellos tiene que ver primariamente con salvar almas cristianas en Tierra Santa. Primero, Urbano necesitaba desesperadamente restaurar y consolidar la autoridad papal. Recuerda, había un antipapa en Roma respaldado por el emperador. La querella de las investiduras había humillado al papado. Urbano necesitaba un golpe maestro que recordara a toda Europa que el Papa, no el emperador, era la máxima autoridad cristiana. ¿Y qué mejor manera que convocar a toda la cristiandad a una guerra santa bajo liderazgo papal? Si decenas de miles de guerreros de toda Europa respondían a su llamado, eso demostraría inequívocamente quién tenía el verdadero poder espiritual. Segundo, Urbano necesitaba pacificar Europa. La violencia feudal estaba desgarrando el continente. Los intentos de la Iglesia de controlarla habían fallado. Pero si podía tomar a todos esos caballeros violentos, todos esos segundos hijos sin herencia, todos esos señores de guerra que causaban caos y enviarlos hacia el este, hacia un enemigo común, mataría dos pájaros de un tiro. Europa se volvería más pacífica, y esos guerreros problemáticos o morirían en Oriente, problema resuelto, o regresarían como héroes exhaustos que habían saciado su sed de sangre, también problema resuelto. El historiador Karl Erdmann llamó a esto la exportación de la violencia europea. Y es exactamente eso. Las cruzadas fueron básicamente una válvula de escape para la agresión europea, una forma de dirigir hacia afuera la energía destructiva que de otro modo consumiría a Europa desde dentro. Tercero, y esto es crucial, Urbano quería debilitar a sus rivales políticos. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era su enemigo principal, el hombre que respaldaba al antipapa y cuestionaba la autoridad papal. Pero ¿sabes quién no fue en la primera cruzada? El emperador. ¿Sabes quiénes sí fueron? Los señores feudales que técnicamente debían lealtad al emperador, pero que ahora estaban respondiendo directamente al llamado del papa. Cada noble que tomaba la cruz bajo autoridad papal y no imperial era una declaración sobre dónde residía el verdadero poder. Urbano estaba efectivamente creando un ejército papal internacional, demostrando que él podía movilizar las fuerzas militares de Europa de una manera que el emperador no podía. Era un movimiento de poder brillante. Cuarto, había consideraciones económicas y políticas relacionadas con Bizancio. Urbano era lo suficientemente astuto para ver que ayudar a Alexios podría reparar el cisma entre las iglesias católica y ortodoxa que había ocurrido en 1054. Si Occidente salvaba a Oriente, si los latinos rescataban a los griegos, eso pondría a la Iglesia ortodoxa en deuda espiritual con Roma. Urbano probablemente imaginaba que una cruzada exitosa podría llevar a la reunificación de la cristiandad bajo autoridad papal. Sería la restauración del imperio cristiano unificado, con el Papa como su cabeza espiritual indiscutible. Eso solo valdría cualquier costo. Y quinto, estaban las realidades prácticas de la expansión territorial europea. Europa occidental en 1095 estaba superpoblada en términos de su clase noble. El sistema feudal de primogenitura, donde solo el hijo mayor heredaba, había creado una masa enorme de nobles sin tierra, pero entrenados para la guerra. Estos hombres necesitaban tierras, necesitaban fortuna, necesitaban algún lugar donde pudieran tallar sus propios señoríos.
Las cruzadas ofrecían eso. El Medio Oriente era rico, fértil en algunas áreas, estratégicamente valioso. Si podías conquistar y mantener territorio allí, podías establecer tu propio reino, algo imposible de hacer en Europa, donde cada pedazo de tierra ya tenía dueño. Los estados cruzados, que eventualmente se establecieron en Tierra Santa, el Reino de Jerusalén, el Condado de Edesa, el Principado de Antioquía, el Condado de Trípoli, fueron esencialmente colonias europeas, extensiones del sistema feudal plantadas en tierra levantina. Entonces, ¿dónde queda Jerusalén en todo esto? Era el símbolo, el estandarte, la bandera emocional que hacía que todo el proyecto fuera vendible a las masas. Jerusalén era donde la historia cristiana había ocurrido. Era el lugar más sagrado que un cristiano medieval podía imaginar. Decir, vamos a ayudar a defender las fronteras bizantinas de los turcos selyúcidas, no hace que nadie se levante de su silla. Pero decir, la ciudad donde Cristo murió y resucitó está en manos de infieles. Nuestros hermanos cristianos están siendo torturados, los lugares sagrados están siendo profanados. Dios nos llama a rescatar su ciudad. Eso funciona. Eso hace que campesinos vendan sus herramientas. Eso hace que caballeros vendan sus tierras. Eso hace que hombres viejos lloren y jóvenes juren votos sagrados. Y la prueba de que Jerusalén era un pretexto más que el objetivo real está en lo que realmente sucedió durante la primera cruzada. Miles murieron antes de llegar a Tierra Santa. La Cruzada Popular, la primera ola de cruzados compuesta principalmente de campesinos mal organizados, liderados por un predicador carismático llamado Pedro el Ermitaño, fue masacrada por los turcos en Anatolia. Nunca llegaron ni cerca de Jerusalén. La Cruzada de los Príncipes, la expedición militar real, se desvió repetidamente. Gastaron meses sitiando Antioquía, una ciudad que no tenía nada que ver con el objetivo declarado de liberar Jerusalén. ¿Por qué? Porque Antioquía era estratégicamente valiosa, económicamente rica y un premio que valía la pena tomar. Varios líderes cruzados se pelearon sobre quién debería gobernarla. Bohemundo de Tarento terminó quedándosela y estableciendo su propio principado, y simplemente dejó de participar en la cruzada. No fue a Jerusalén. Había conseguido lo que quería. Incluso cuando el ejército cruzado principal finalmente llegó a Jerusalén en 1099, su composición era una fracción de lo que había comenzado. Miles habían muerto. Miles más se habían desviado para establecer sus propios señoríos en el camino. Los que quedaron sitiaron la ciudad, la tomaron en un asalto sangriento que dejó las calles corriendo con sangre. Literalmente, las crónicas describen sangre hasta los tobillos. Masacraron a la población musulmana y judía casi por completo y luego establecieron el Reino de Jerusalén, un estado feudal europeo trasplantado al Medio Oriente. Pero aquí está el detalle revelador. La mayoría de los cruzados supervivientes regresaron a casa casi inmediatamente. No se quedaron a proteger Tierra Santa. Habían cumplido su voto, ganado su indulgencia y ahora querían volver a casa. El reino de Jerusalén sobrevivió crónicamente con falta de personal, dependiendo de órdenes militares, templarios, hospitalarios y de olas constantes de nuevos cruzados para mantener su existencia precaria. Si las cruzadas realmente hubieran sido sobre Jerusalén, sobre proteger peregrinos cristianos, sobre mantener control de Tierra Santa, habrías esperado un compromiso sostenido, una población europea masiva trasladándose permanentemente, recursos continuos fluyendo del oeste, pero eso nunca sucedió. En cambio, lo que obtuviste fueron más cruzadas declaradas cada vez que los musulmanes amenazaban con retomar territorio, más llamados del Papa, más indulgencias ofrecidas, más dinero recaudado. El ciclo se repetía una y otra vez.
Y cada vez el verdadero beneficiario no eran los cristianos de Tierra Santa que vivían en constante peligro. El verdadero beneficiario era el papado, que con cada nueva cruzada consolidaba su autoridad, expandía su poder y profundizaba el sistema de indulgencias que eventualmente corrompería a la Iglesia hasta su núcleo. Jerusalén era importante como símbolo, pero nunca fue el verdadero objetivo. Era la cortina de humo perfecta detrás de la cual Urbano II construyó el poder papal en su forma más absoluta. La respuesta al llamado de Urbano fue más masiva de lo que probablemente nadie, incluido el propio Papa, anticipó. En los meses posteriores a Clermont, la llamada se extendió por Europa como fuego en pasto seco. Predicadores viajaban de pueblo en pueblo repitiendo el mensaje, cada uno agregando sus propios detalles dramáticos, sus propias historias de atrocidades. Y la gente respondió. ¿O cómo respondieron? Decenas de miles, eventualmente más de 100.000 personas, tomaron la cruz. Cosieron cruces de tela roja en sus ropas. Juraron votos solemnes, comenzaron a vender sus posesiones, a prepararse para un viaje del cual muchos nunca regresarían. Era un movimiento de masas sin precedentes en la historia europea. Pero aquí está el problema que nadie anticipó. Los primeros en moverse no fueron los caballeros entrenados y organizados que Urbano probablemente tenía en mente. Fueron los pobres. Campesinos, artesanos, siervos, la gente que tenía menos que perder y más que ganar con la promesa de salvación gratuita. Un predicador carismático llamado Pedro el Ermitaño, montado en un burro y predicando con fervor apocalíptico, reunió una multitud de miles. Estas personas no tenían armadura, no tenían entrenamiento militar, muchos no tenían ni siquiera armas apropiadas, pero tenían fe o desesperación o ambas. Y en la primavera de 1096 comenzaron a marchar hacia Jerusalén. La cruzada popular, como llegó a ser llamada, fue un desastre desde el principio. Esta masa desorganizada de peregrinos armados marchó por Europa, y en el camino la fealdad del movimiento comenzó a mostrarse. En el Valle del Rin, grupos de cruzados decidieron que antes de ir a pelear contra musulmanes en Tierra Santa, deberían ocuparse de los enemigos de Cristo más cercanos, los judíos. Las comunidades judías de Speyer, Worms, Mainz, Colonia, fueron atacadas. Miles de judíos fueron masacrados. Algunos fueron ofrecidos la opción de conversión o muerte. Los que se negaron a convertirse fueron asesinados. Familias enteras se suicidaron antes que enfrentar la turba. Fue el primer gran pogromo de la Edad Media y fue llevado a cabo por personas que llevaban la cruz de Cristo en sus pechos, personas que creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. La cruzada popular nunca llegó a Jerusalén. Cuando finalmente llegaron a territorio bizantino, causaron tanto caos que Alexios, aterrorizado por lo que había convocado, los envió rápidamente al otro lado del Bósforo, hacia territorio turco. Allí, mal equipados, mal liderados, sin disciplina militar real, fueron aniquilados. Los turcos selyúcidas los masacraron por miles. Pedro el Ermitaño sobrevivió. La mayoría de sus seguidores no. Sus huesos blanquearon en los campos de Anatolia, el primer precio pagado por la visión de Urbano. Pero luego vino la cruzada de los príncipes, la expedición militar real. Esto era lo que Urbano había imaginado. Nobles de alto rango, caballeros experimentados, ejércitos organizados. Salieron en oleadas durante 1096 y 1097. Godofredo de Bouillon y su hermano Balduino de Boulogne desde Lorena, Bohemundo de Tarento desde el sur de Italia, Raimundo IV de Toulouse desde el sur de Francia, Roberto II de Flandes, Roberto de Normandía, Esteban II de Blois. Cada uno lideraba su propio ejército y juntos formaban una fuerza formidable de quizás 30 a 40.000 combatientes, más miles de no combatientes, peregrinos, sirvientes, seguidores de campo.
El viaje fue brutal. El calor del verano anatolio mató a miles. Las enfermedades barrieron los campamentos. Los turcos los acosaban constantemente. Pero los cruzados tenían ventajas que los turcos no habían enfrentado antes. Estaban equipados con armadura pesada que las flechas turcas apenas podían penetrar. Su carga de caballería era devastadora cuando podía ejecutarse, y estaban fanáticamente motivados, creyendo genuinamente que Dios peleaba por ellos. Ganaron batallas que deberían haber perdido, tomaron ciudades que deberían haber sido inexpugnables, y lentamente, sangrientamente, se abrieron camino hacia el sur. El sitio de Antioquía tomó 8 meses. 8 meses de hambre, enfermedad, desesperación. Los cruzados casi se rindieron múltiples veces, estuvieron al borde del colapso total. Y entonces, en un momento de pura suerte o intervención divina dependiendo de tu perspectiva, un traidor dentro de la ciudad abrió una puerta. Los cruzados entraron en un asalto nocturno, masacraron a la guarnición turca, pero luego fueron inmediatamente sitiados ellos mismos por un enorme ejército de rescate turco. Estaban atrapados dentro de una ciudad que acababan de conquistar, muriendo de hambre, sin escape. Y entonces ocurrió algo extraordinario que muestra exactamente cómo funcionaba la psicología de las cruzadas. Un monje llamado Pedro Bartolomé afirmó haber tenido una visión. San Andrés se le apareció y le dijo que la lanza sagrada, la lanza que había perforado el costado de Cristo en la cruz, estaba enterrada en la catedral de Antioquía. Cavaron, encontraron una lanza. Probablemente era solo una lanza vieja enterrada allí por quien sabe qué razón, pero los cruzados creyeron que era la lanza sagrada, y esa creencia les dio el coraje para hacer algo insano. Salieron de las murallas y atacaron al ejército turco que los superaba enormemente en número, y ganaron. Los turcos, confundidos por el ataque suicida, se rompieron y huyeron. Fue un milagro, dijeron los cruzados, era la prueba de que Dios estaba con ellos. La historia de la lanza sagrada se extendió por el ejército cruzado, fortaleciendo su resolución. Desde Antioquía, el ejército se dividió. Bohemundo se quedó para gobernar su nuevo principado. Los demás continuaron hacia el sur, tomando ciudades en el camino. Para cuando llegaron a Jerusalén en junio de 1099, su número se había reducido a quizás 15.000 combatientes. Estaban exhaustos, deshidratados, al borde del colapso. Y Jerusalén, con sus legendarias murallas, parecía inexpugnable. Los fatimíes que controlaban la ciudad se habían preparado para un asedio. Habían envenenado los pozos alrededor de la ciudad. Habían almacenado suministros. Los cruzados no tenían máquinas de asedio apropiadas, no tenían suficiente agua, no tenían tiempo antes de que llegara un ejército de rescate fatimí. Pero entonces, milagrosamente, barcos genoveses llegaron al puerto de Jaffa con suministros y, crucialmente, con madera y herreros capaces de construir torres de asedio. Los cruzados trabajaron frenéticamente durante semanas, construyendo 2 torres masivas de madera. El 15 de julio de 1099, después de un asedio de 6 semanas, las torres fueron empujadas contra las murallas. Los cruzados escalaron, irrumpieron en la ciudad, y entonces comenzó la masacre. Lo que sucedió a continuación es uno de los eventos más oscuros de la Edad Media. Los cruzados, enloquecidos por batalla, consumidos por meses de sufrimiento y convencidos de que estaban llevando a cabo el juicio divino, masacraron a la población de Jerusalén casi por completo. Musulmanes, judíos, incluso cristianos orientales que fueron confundidos con musulmanes, todos fueron asesinados. Las crónicas describen sangre corriendo por las calles, cuerpos apilados en montones, la mezquita de Al-Aqsa convertida en un matadero. Las estimaciones de muertos van de 10.000 a 70.000.
La ciudad que supuestamente estaban liberando fue destruida, su población erradicada. Y entonces, cubiertos de sangre, los cruzados marcharon a la iglesia del Santo Sepulcro y lloraron. Lloraron de alegría, de alivio, de gratitud religiosa. Habían hecho lo imposible. Habían marchado miles de kilómetros, sobrevivido horrores indescriptibles y habían tomado Jerusalén. La promesa de Urbano se había cumplido. La visión se había hecho realidad. Y el irónico final. Urbano II murió en julio de 1099, 2 semanas después de la caída de Jerusalén, sin saber que su cruzada había tenido éxito. Nunca supo que su discurso en Clermont había resultado en la conquista de Jerusalén. Murió sin saber el alcance completo de lo que había desatado. Pero el éxito de la primera cruzada estableció el modelo para todo lo que vino después. Probó que el sistema funcionaba. Probó que el Papa podía movilizar a Europa. Probó que las indulgencias eran motivadores increíblemente poderosos. Y probó que había un apetito masivo por este tipo de guerra santa, especialmente si venía con promesas de salvación y posible riqueza. El reino de Jerusalén fue establecido. Los estados cruzados fueron tallados del Levante. Y por los próximos 200 años, cruzada tras cruzada sería lanzada, cada una generando más dinero para el papado, consolidando más poder, refinando más el sistema de indulgencias que eventualmente corrompería a la Iglesia hasta el punto de ruptura. El éxito inesperado de 1099 validó el esquema de Urbano de formas que él nunca podría haber imaginado. El problema con abrir la caja de Pandora es que nunca puedes volver a meter todo dentro. Urbano II, al ofrecer una indulgencia plenaria por participar en la cruzada, había establecido un precedente que cambiaría fundamentalmente la naturaleza del cristianismo católico. Había demostrado que la Iglesia podía otorgar beneficios espirituales masivos, salvación misma a cambio de acciones específicas. Y una vez que ese genio salió de la botella, fue solo cuestión de tiempo antes de que otros papas comenzaran a preguntarse: ¿para qué otras causas podríamos ofrecer indulgencias? ¿Qué tan lejos podemos llevar este sistema? Las respuestas a esas preguntas llevarían eventualmente a la Reforma Protestante y al cisma permanente de la cristiandad occidental. Primero, las cruzadas mismas se expandieron en alcance y objetivo. Ya no se trataba solo de Tierra Santa. En 1147, durante la Segunda Cruzada, el Papa Eugenio III ofreció las mismas indulgencias a guerreros que pelearan contra musulmanes en España o contra eslavos paganos al este de Alemania. ¿Ves lo que sucedió allí? El concepto de cruzada se había desvinculado de Jerusalén por completo. Ahora era solo cualquier guerra que el Papa declarara santa. En 1208, el Papa Inocencio III lanzó la cruzada albigense contra los cátaros, cristianos herejes en el sur de Francia. Ofreció las mismas indulgencias, las mismas promesas de salvación, pero ahora para matar a otros cristianos. El lema, mátalos a todos, Dios reconocerá a los suyos, supuestamente dicho durante la masacre de Béziers, captura la brutalidad de lo que las cruzadas se habían convertido. Y las indulgencias se expandieron más allá de las cruzadas. En el siglo XIII, los papas comenzaron a ofrecer indulgencias por construir puentes, reparar iglesias, financiar catedrales. Había indulgencias por asistir a ciertas misas, por rezar ciertas oraciones, por visitar ciertos santuarios. El sistema estaba en pleno florecimiento y con él vino el abuso inevitable, porque si las indulgencias se ofrecían tan libremente, si había tantas formas de ganarlas, la conexión entre la penitencia real, el sufrimiento, el autosacrificio, el cambio moral genuino y el perdón se había desintegrado por completo. Ahora solo se trataba de hacer las cosas correctas, saltar los aros correctos, y tu cuenta con Dios quedaba saldada.
Para el siglo XV, el abuso había alcanzado niveles absurdos. Había una indulgencia famosa que permitía a la gente comer mantequilla durante la Cuaresma. Sí, leíste eso correctamente. La Iglesia había declarado que comer productos lácteos durante la Cuaresma era pecado, pero luego ofreció vender una indulgencia que te permitía comerlos de todos modos. Las ganancias, supuestamente, iban a financiar la construcción de la Catedral de Rouen. Era ridículo. Era tan descaradamente transaccional que incluso católicos devotos empezaron a cuestionar el sistema. Si puedes comprar tu salida de las reglas de Dios, ¿qué significan esas reglas realmente? Si el Papa puede perdonar cualquier cosa por el precio correcto, ¿es esto realmente la voluntad de Dios o solo un negocio? Y entonces llegó el peor abuso de todos, el que finalmente rompería el sistema. En 1517, el Papa León X estaba tratando de financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Necesitaba dinero masivo, entonces autorizó una campaña masiva de venta de indulgencias en Alemania. Un monje dominico llamado Johann Tetzel fue puesto a cargo de las ventas, y Tetzel era un vendedor. Viajó por Alemania con un espectáculo completo: bancos, libros de contabilidad, certificados preimpresos de indulgencias. Tenía una rima pegajosa: tan pronto como una moneda en el cofre suene, un alma del purgatorio al cielo asciende. Vendía indulgencias no solo para los vivos, sino para los muertos, prometiendo que podías liberar a tus seres queridos del purgatorio con solo una donación. Y fue esto, finalmente, lo que quebró a un monje agustino llamado Martín Lutero. Lutero había estado lidiando con sus propias angustias espirituales durante años, cuestionando la teología de salvación de la Iglesia. Pero cuando vio a Tetzel vendiendo indulgencias, cuando vio a sus feligreses gastando su dinero ganado con esfuerzo en pedazos de papel que prometían salvación, algo se rompió en él. El 31 de octubre de 1517, supuestamente clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg. Era una lista de objeciones a la venta de indulgencias, escrita en latín, destinada a iniciar un debate académico entre teólogos. Pero gracias a la imprenta recién inventada, las tesis de Lutero se extendieron por Alemania en semanas, traducidas al alemán, leídas por miles, y resonaron. Porque Lutero estaba articulando lo que muchos habían estado pensando, pero tenían miedo de decir: que el sistema de indulgencias era corrupto, que no había base bíblica para que el Papa vendiera perdón de Dios, que la salvación no podía ser comprada, sino que era un regalo gratuito de Dios recibido solo por fe. Era revolucionario. Era herético según la doctrina católica, y prendió fuego. La reforma protestante que siguió destruyó la unidad de la cristiandad occidental. Millones abandonaron la Iglesia católica. Países enteros se volvieron protestantes. Guerras religiosas devastaron Europa durante más de un siglo. Y en el corazón de todo, como la chispa que encendió el fuego, estaban las indulgencias. El sistema que Urbano II había comenzado en 1095 con su promesa de perdón completo para cruzados, había mutado durante 400 años en un esquema de venta de salvación tan descarado, tan obviamente corrupto, que finalmente colapsó bajo su propio peso. La Iglesia Católica eventualmente reformó el sistema en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Prohibieron la venta directa de indulgencias, enfatizaron que las indulgencias requerían verdadera contrición y confesión. Pero el daño estaba hecho. El cisma protestante era permanente y la conexión histórica era innegable, desde el llamado de Urbano en Clermont hasta las tesis de Lutero en Wittenberg. Había una línea directa. El sistema que había comenzado como una herramienta para movilizar cruzados se había convertido en el cáncer que mató a la cristiandad unificada. Y aquí está la ironía final, el legado tóxico que persiste.
Las cruzadas fracasaron. El reino de Jerusalén duró menos de 200 años. Cayó en 1291 cuando los mamelucos tomaron Acre, el último bastión cruzado. Todas esas vidas perdidas, toda esa riqueza gastada, todo ese sufrimiento infligido, y al final los musulmanes recuperaron toda Tierra Santa. Las cruzadas no lograron ningún objetivo estratégico duradero. No reunificaron las iglesias católica y ortodoxa. De hecho, la Cuarta Cruzada en 1204 saqueó Constantinopla, destruyendo cualquier posibilidad de reconciliación. No detuvieron la expansión islámica. Los otomanos eventualmente conquistarían Constantinopla en 1453 y llegarían hasta las puertas de Viena. No hicieron a Europa más segura o más rica o más santa. Pero sí lograron algo. Consolidaron el poder papal. Transformaron el papado medieval de una institución espiritual en un poder político y financiero. Crearon el modelo para manipulación masiva en nombre de ideales religiosos. Y dejaron un legado de conflicto religioso, trauma cultural y división que resuena hasta el día de hoy. El mundo islámico aún recuerda las cruzadas como invasiones brutales, atrocidades coloniales occidentales disfrazadas de religión. Y tienen razón. Eso es exactamente lo que fueron. Y todo comenzó con un hombre, Urbano II, pronunciando un discurso en un campo en Francia, ofreciendo salvación a cambio de violencia, monetizando el cielo, convirtiendo el asesinato en sacramento. Ese es el verdadero legado de las cruzadas. No heroísmo, no santidad, solo el testimonio de lo que los humanos harán cuando les prometas que Dios está de su lado y que el paraíso espera al otro lado de la espada. Y quizás la lección más oscura, que el mayor esquema de la Edad Media funcionó exactamente como se diseñó. Urbano consiguió lo que quería. El papado ganó poder inmenso. Las indulgencias generaron fortunas, y el hecho de que millones murieran, que civilizaciones fueran devastadas, que la cristiandad misma eventualmente se partiera en dos, bueno, eso fue solo daño colateral en la búsqueda del poder supremo. Deus vult, gritaron. Dios lo quiere, pero quizás, solo quizás, era el dinero y el poder lo que realmente se quería, y Dios era solo la mejor historia que jamás habían vendido.